Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Capital Cultural en esta nueva modalidad de entrevistas virtuales. Hoy nos acompaña Vicente Farfán, que es productor audiovisual desde Chile, porque vamos a estar haciendo un análisis sobre ese país. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, Camila, muchas gracias por la invitación nuevamente. Gusto saludarlos a todos. Por favor, gracias por el tiempo. Te quería consultar para empezar sobre el golpe de Estado que sufrió Chile en el 73 al gobierno popular de Salvador Allende y cómo desde ese momento el neoliberalismo ha arrasado Chile. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Mira, después de los años y con la distancia que da la historia y una serie de circunstancias que uno después puede analizar más fríamente, después de un momento político bien álgido en Chile que dio un giro súper radical en ese tiempo, se veía un proceso latinoamericano bien interesante. Yo creo que en lo personal, creo que nos farreamos una oportunidad como país que miraba ya de manera distinta todo lo que se venía. Para mí, en lo personal, Salvador Allende se adelantó 40 años a la historia. En su discurso, en su último discurso, habla de que, y en la ONU sobre todo, habla de este poder de las grandes corporaciones, que los gobiernos ya no van a ser más del pueblo, el poder político va a ser relegado por el poder de las grandes corporaciones, por el poder económico en definitiva. Se adelanta 40 años en la historia. Y finalmente el tiempo le da la razón. Chile experimenta uno de los experimentos sociales más nefastos y más, ¿cómo decirlo para que se entienda bien? Más terribles de la historia, yo creo que del mundo. Se implanta en Chile la primera semilla del neoliberalismo, se experimenta con el país, se experimenta según un tipo de Estados Unidos, que no me recuerdo el nombre ahora, que es el padre del neoliberalismo, crea en Chile un grupo que se llama los Chicago Boys, y hay todo, y él de alguna manera implementa un sistema que tiene que ser a través de un gobierno autoritario, ¿no? Entonces, el gobierno autoritario dominado y hace un cambio económico, planta aquí la semilla del neoliberalismo, y de alguna forma de ahí en adelante eso se replica en otras partes del mundo, ¿no? Sí. Como forma de sistema económico y político. Entonces ahí ocurre un proceso de 30 años de dictadura, que fue bastante dura para nosotros, donde murieron bastantes chilenos. Estamos hablando de cifras oficiales, hablan de 8.000, 12.000 muertos aproximadamente, y una serie de gente torturada y perseguida políticamente por solo el hecho de pensar distinto. Tú podrías ser una persona que fuera de centro izquierda y no ser de izquierda, no ser comunista ni marxista, y era igualmente perseguido, digamos. De cada 10 familias en Chile, 7 por lo menos sufrimos persecución política. Nosotros en lo personal, en los años 80, yo tenía un hermano mayor que fue perseguido políticamente, gracias a Dios está vivo, lo tuvieron muy poco tiempo, pero fue detenido, fue torturado, lo pasamos muy mal, tuvimos nosotros, digamos, amenazados, un tiempo estuvo muy complicado, yo era muy chico en esa época todavía, pero fue difícil, fue muy complejo, una parte de la historia que Chile quisiera borrar, pero recurrentemente se vuelve porque de alguna manera si un pueblo que no reconoce lo que le pasó no puede avanzar. Y lo que se ha tratado, claro, y de alguna manera el neoliberalismo que se instaló en Chile y que cruzó toda la clase política, hubo un tiempo después de alguna manera que muchos, me incluyo en eso, nos sentimos traicionados. Volvió la democracia, pero no se cambió la constitución de Pinochet, no se cambiaron las cosas fundamentales que tenían que cambiarse como la constitución, donde la salud es un negocio, donde la educación es un negocio,
donde las pensiones de los jubilados sigue siendo un negocio, y pasa lo que pasa, te lo estoy resumiendo, en el estallido social de octubre del año pasado. Entonces, fueron 30 años de mucho abuso, donde vimos que la clase política que nos representaba, finalmente tranza, como se tranzan las cosas en el mercado, y tranza todo. Sí, repite las Tranza, lógicas del neoliberalismo de todas maneras. perdón, ¿cómo? Repite las lógicas del neoliberalismo de todas maneras. La repite y se hace parte de la élite, esa clase política, se aperna en los cargos, senadores que llevan 6 periodos y ganan una cantidad de plata enorme, y finalmente es como que se ganaran la lotería una vez al año. Entonces, después de 8 o 10 años que esa gente está en el poder, ¿qué conexión va a tener con la realidad? Con la gente que no tiene, ninguna, tiene cero desapego, no genera empatía con el otro, porque vive en otro mundo, Claro. vive en una burbuja, desconoce la realidad. Entonces después cuando vemos un ministro de salud que en plena pandemia dice, no tenía idea que había tanta pobreza en Chile, ¿y qué quieren que nos diga el tipo? Si vive otro mundo, nunca conoció otro mundo a ese nivel de confort, ¿me entiendes? Entonces, donde el dinero corrompe, y corrompe mal. ¿Cachai? El poder del dinero es terrible. O sea, tiene que haber un equilibrio, ¿me entiendes? Entonces, eso se perpetúa en el poder y finalmente toda la maramaña o las redes que hacen este tipo de situaciones así, hace que los medios de comunicación estén intervenidos por los grandes poderes económicos. Entonces, la televisión, que es lo que más consume la gente humilde, y parte del radio, yo diría un poco menos porque hay más alternativas, pero la televisión finalmente hace que la gente de alguna manera viva con un cebo permanente, como que se tomara pastilla, Y en ¿no? relación a eso y en relación a todo en realidad, ¿cómo operan los medios de comunicación, los poderosos? ¿Y cuánto crees vos, por lo menos, que eso influye o incide en la población que consume eso? Porque como me decís, la clase media o baja es la que más consume la televisión. ¿Cuánto crees que incide lo que ven en la tele? Mira, hay mucho porque la verdad es que primero entregan información ya editada o sesgada porque obedecen digamos, a intereses de las grandes corporaciones, de los grandes grupos económicos del país. Aquí en Chile son 7 familias, 10 si quieres ponerle, no es más que eso, de gente que controla el país. Los grandes grupos económicos pertenecen a esas familias de hace más de 70 años, casi 100, y eso no ha cambiado. No ha cambiado para nada. Entonces, tienen el poder. Piñera es el mejor ejemplo de eso. Piñera tiene un poder económico, es un empresario que siempre ha estado al borde de lo ilegal, porque de alguna manera él no tiene empresas, él es un especulador de la bolsa. No tiene empresas que le den trabajo a la gente, no es dueño de Cencosud, no es dueño de supermercados, no, tiene acciones mineras, tiene acciones digamos, en inversiones en la bolsa, y eso es su negocio, Sí, pero totalmente. no hace inversiones. Lo único que tiene una empresa se llama Transbank, que es de las tarjetas de plástico que trajo a Chile, entiendo que él es uno de los dueños, o el dueño, pero, pero el resto son puras cosas de la bolsa. Entonces, efectivamente, eso responde a esos grandes poderes económicos, y Piñera, ¿qué le faltaba? El poder político, y un empresario que se mete a poder político no tiene, de alguna manera, creo yo, siempre yo digo eso, ¿eh? Son de alguna manera una visión de lo que uno cree y personal. Yo no me creo dueño de la verdad en absoluto, pero sí coloco un punto de vista. Y en ese sentido creo, y toda la gente en el país, la gran mayoría, cree que un empresario no puede tener todo el poder, porque se concentra y hace que de alguna manera eso le haga mal al país y a una sociedad entera. Sí, Entonces, totalmente. no obedece a ningún caso a que él pueda escuchar, y por eso vemos una soberbia de un presidente que no escucha, que los asesores los cambia como que se cambia calcetines, porque no escucha a nadie, se escucha a sí mismo, y más encima se escucha mal, se escucha pésimo, lo ha manejado de una manera terrible. Los índices de aprobación que ha tenido el presidente son el 10%, el 7%. O sea, eso quiere decir que mucha gente votó por él y se sintió defraudada. Entonces, un país que está así, que le faltan, creo, todavía 2 años por terminar su mandato, que yo espero que lo termine, porque también él fue elegido de forma democrática, con todas sus falencias que pueda haber, con todo lo que tú quieras, pero
tuvimos democracia y yo creo que él tiene que terminar su mandato. Yo creo que sería un error que no terminara su mandato, en lo personal. Sí, sí. Pero vamos a ver qué pasa. Ahora, el estallido social se da por lo mismo, ¿no? Una sumatoria de cosas. No pasa porque sí. Pasa, le puede haber tocado a Piñera, y eso ahí hay que ser justo, le puede haber tocado a Piñera, le puede haber tocado a Bachelet, le puede haber tocado al presidente que fuera. El presidente que hubiese estado en este minuto en Chile, le hubiese tocado lo mismo. Porque responden a un modelo que está implantado. Da lo mismo si gobierna en la izquierda o gobierna en la derecha. Da exactamente igual. Claro, Es lo porque mismo. el sistema es el mismo. Es el mismo, exactamente. Y en relación a lo que comentabas recién del estallido del año pasado, en octubre, ¿qué análisis haces sobre la explosión social que tuvo? Mira, Camila, ahí yo te puedo decir que responde un poco a lo que estábamos hablando, Sí. responde a que la gente finalmente, y es transversal a todo tipo de clases sociales. Yo participé del estallido social, tengo muchos amigos que también participaron, por ser un comunicador, también me tocó yo soy corresponsal además de freelance de unos medios internacionales, entonces me tocó estar en terreno y hacer reportajes sobre el estallido social, entonces me tocó ver ahí una transversalidad bien interesante, de alguna manera jóvenes, gente mayor, de diferentes clases sociales, que se aburrió, de verdad, es como que ya el Lo límite dejaron estaba al aquí límite, sí. y salimos a respirar, porque ya era demasiado. Entonces, no fueron los 30 pesos del metro, no fueron los 30 pesos de la locomoción colectiva, fueron una serie de años de abusos Los que 30 tienen que pesos ver con... del metro fueron la gota que rebalsó el vaso para que salieran porque ya no podían más. Fue la chispa que encendió la mecha, eso fue todo. Pero se ve que todo el mundo decía, en algún minuto los chilenos nos vamos a aburrir, tenemos harta paciencia, somos bien así, buenos para alegar, pero por debajo, no hablamos las cosas. La idiosincrasia chilena es muy, muy, muy especial, se hacen hasta chistes. Y nosotros siempre los admiramos a ustedes en ese sentido, decir, yo siempre conversaba con amigos así, oye, los argentinos les pasa esto, lo suben el gas, salen 20.000, 30.000 personas a la calle y se manifiestan y qué sé yo, y revocan las cosas. Pero otros amigos argentinos me dicen, sí, pero tampoco nosotros sabemos elegir a los presidentes que tenemos. Entonces, por una u otra cosa, los jactamos de ser muy buenos para alegar, pero finalmente los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, ¿no? Hay un dicho muy sabio de eso, y yo creo que pasa un poco eso, pero también eso se da porque no hay acceso tampoco a toda la información. Y lo que pasa en Chile, creo que una parte es que ya nada se puede esconder. Uh-huh. Entonces, hay una parte de las generaciones nuevas que todo esto de las plataformas sociales, las redes sociales, todo hace que se sea inmediato, que todo se sepa, que nada se pueda esconder. El celular que graba y denuncia el abuso policial o el abuso de poder o una cosa tránsfuga, se sabe en forma inmediata. Entonces, eso sin ninguna duda ha ayudado a que de alguna manera se develen casos de corrupción, de abuso, ¿me entiendes? Entonces, eso también hace que la gente tenga más acceso a la información, y la información siempre ha sido Y que poder. además sea otro tipo de información y no la que brindan estos medios poderosos que son Exactamente. Entonces, poderosos. el estallido social se da en ese contexto de que ya Chile no aguanta más, digamos, este nivel de abuso. Está el tema de la salud, está el tema de la educación, ¿verdad? Que fue fuerte, que ya le pasó a Bachelet con la Revolución Pingüina en el año 2010, Uh-huh. y vuelve a instalarse, y luego está el tema de las pensiones. De hecho, en Chile hoy día, se está empezando a la devolución o el pago del 10%, el retiro del 10% de la AFP. Uh-huh. Y mira cosa más curiosa, se tuvieron que preparar durante casi 3 semanas diciendo que iba a ser una cosa media teórica, han ganado millones y millones de dólares esta AFP, que son 7 en el mercado, no creo, no son más si no me equivoco, y resulta que las páginas se caen, no funcionan, hay gente que no ha podido retirar la plata hoy día. Entonces, más encima la van a pagar en 10 días, son en 2 cuotas algunos, y la otra van a ser a 30 días, cuando han ganado millones y millones de dólares. Sí, Entonces, sí. no tienen un sistema robusto. Entonces, lo otro, así como Michael Moore hizo alguna vez, y hago la cita porque me parece un documentalista de un país bastante como contradictorio, por decirlo menos, como Estados Unidos. Pero fíjate que en Chile y en los países latinoamericanos pasa una cosa muy curiosa. Yo creo que en Argentina va a pasar lo mismo. Y de hecho, yo tengo la idea de hacer un documental sobre eso. Tú llegas a una parte que se llama servicio al cliente
y es como tener una pesadilla. Nadie te La soluciona mayoría de las veces sí. nada, nada. Las empresas telefónicas, las empresas de internet, la empresa de servicio, agua, luz, lo que sea, el banco, cualquier cosa de un servicio, ya sea público, incluso público. Yo te quiero contar una anécdota. Yo estaba postulando ahora a un concurso del ministerio, del Ministerio de Ciencia, y me pedían un certificado de título. Perfecto, me meto a la página de internet. Yo cuando estudié, yo salí egresado el año 93, y no está digitalizado eso, no está en línea mi certificado, lo tengo que pedir. O sea, un tipo tiene que ir, buscarlo en una carpeta. en una carpeta, y escanearlo y mandármelo. Y me dice el tipo, no, mira, por esto de la pandemia, nosotros estamos apurando los procesos, no se preocupe, tiene que llenar un formulario en línea, y usted cuando lo llene, lo manda por correo, y nos llama a tal teléfono una vez que tenga un número de solicitud, y le damos una respuesta inmediata. Hago el proceso, efectivamente, 2 días después me llega ese mail, mi número, un número largo, qué sé yo, llamo a la plataforma que el tipo me dice, y me dice, bien, hizo el trámite, claro, le dice, ya, bueno, ahora tiene que esperar 60 días, entonces le digo, a ver, para. ¿Cuánto tengo que esperar? No, 60 días, y es un proceso rápido porque además usted lo necesita para trabajar, pero viejo, se cierra en 20 días la postulación. Claro. ¿Cómo 60 días? ¿Qué ayuda esa? No hay ninguna solución, ¿cachai? No, entonces todo ha sido absurdo. Entonces, es surrealista. Hay un director chileno que en Francia lo adoran, y yo creo que en Argentina también lo conoce, que se llama Raúl Ruiz. Hizo muchas películas en Chile. Y él habla de esa idiosincrasia chilena, del doble estándar y de cosas que son absurdas como la que te acabo de comentar, que son surrealistas. O sea, de esa que el típico dicho del chileno que cuando te dice, hola, nos juntamos, no sé qué, oye, hagamos negocio, mira, tengo esta idea, no sé qué, yo te llamo, no, yo te llamo a ti, nunca se llama ninguno de los dos. Y nunca hace nada, ¿cachai? Entonces, tiene que ver un poco con ese estado casi de locura, tal vez, o no sé cómo llamarlo en definitiva, porque es muy extraño. Entonces, el país como que, de alguna manera, hay una cosa de idiosincrasia, hay una cosa cultural, sin duda, pero se ha dejado de alguna manera que las cosas pasen y nadie solucione nada. Nada. O sea, cosas como mi vieja tiene 86 años, es jubilada por un sistema antiguo. Hace 4 años pidió un préstamo en una de estas cajas de compensación que son ayudas sociales, pidió un préstamo. Terminó pagando 4 veces lo que pidió, 4 veces lo que pidió, y cuando le quedó la última cuota, yo digo, vieja, ¿terminaste de pagar ese crédito? Sí, en abril termino. Y yo conociendo, y como conozco, digo, ¿sabes qué? Te van a descontar por lo menos 2 cuotas más de ese crédito. Fui, tomé todos los papeles, mi vieja súper ordenada, guardó todos sus papelitos, fui a esa caja de compensación, hice los trámites, yo le dije, mira, yo no quiero que le descuenten, porque mi vieja no gana un sueldo muy importante, porque fue obrera toda su vida, trabajó 12 años y eso, pero así todo no recibe tampoco una jubilación muy bajita, pero tampoco de las más altas. Son algo así como 275.000 pesos, casi un sueldo mínimo en Chile. Cuento corto, llega el día de su pago y le descuentan una cuota más. Y después pasa otro mes y le descuentan otra cuota más. Y yo fui a esa instancia, fui ya no de buenos términos, y les dije que iba a dejar la escoba, que tenían que solucionar este tema. En devolver la plata se demoraron 30 días. 30 días. Y todo funciona así. Entonces, mucha gente, como mi madre, que no tiene algún familiar, porque los viejos, lamentablemente, eso es lo otro que pasa. Una sociedad que no ha enseñado a ser individualista, que no ha enseñado que hay que rascarse las cosas por uno propio y no pensar en el otro. No entender que uno depende de otras personas para lograr los objetivos, que las cosas son de un grupo humano, las cosas se logran como trabajo en equipo, etc. Por eso me gusta el cine, por eso me gusta el audiovisual, porque uno a veces tiene una idea y la idea empieza a se democratiza, y hay gente que contribuye a esa idea, y la idea dejan de ser de uno. Dejan de ser de uno. Uno puede tener una cosa inicial, y eso se va transformando después en el tiempo. Y finalmente tú trabajas con mucha gente, ¿no? Y eso hace que uno tenga una visión de las cosas de una parada distinta, digo, ¿no? Es como que cuando ponía el tipo en distintas partes, uno depende de la historia que va contando, va conociendo gente de distintos tipos de personas,
distintos mundos, y eso hace que sea muy atractivo, vuelvo a decir, en lo personal para mí, es muy atractivo. Yo no podría hacer otra cosa que de lo que hago, no podría hacer otra cosa. Me sentiría una persona, con mucho respeto lo digo, me sentiría muy triste de no haber podido trabajar en lo que hago, ¿cachai? Porque lo hago realmente con cariño, con amor. Pero lo que te quería decir, me desvié un poquito, era, en definitiva, como una sociedad está construida así de manera individualista, y solamente, y no me importa lo que pasa hacia el lado, y no conozco al vecino, etcétera, etcétera, me importa yo y los míos, y me salvo yo, y esa forma de pensar, hay muchos viejos que están solos, y les roban la plata, y nadie hace nada. Y le siguen descontando, y le siguen descontando, y nadie hace nada, ni el gobierno hace nada, ni las organizaciones que se suponen que son para proteger al Estado, se dan cuenta que estos mundos privados les siguen descontando plata, y se lo siguen jodiendo, y los viejos se mueren, y nunca terminan de pagar una deuda que ya terminó de pagarse hace mucho tiempo. Entonces, ese nivel de injusticia, ese nivel de despropósito, de no pensar, hace que la gente finalmente se aburra, y se forma un germen de rabia contenida. Entonces, claro, cuando a mí me dicen, sí, vos Vicente, pero ¿cómo voy a estar de acuerdo con los demás? Y que, oye, si la gente, viejo, yo tengo rabia, y hay mucha gente como yo que también tiene mucha rabia, gente que tuvo la posibilidad incluso de tener y acceder con mucho sacrificio, por cierto, pero a educarse, qué sé yo, y la gente que no tuvo, y la gente que no pudo, no es porque no quiso, porque no tuvo los elementos en su entorno, colegios pésimos, profesores poco comprometidos, cero seguridad social donde vivía, los yetos urbanos, todo eso también está planificado para que sea así. Sí, es todo un ambiente hecho a propósito. A propósito, para que entre sí se aniquilen, por decirlo de una manera decente, y finalmente esa gente, ¿cómo expresa su rabia? Con forma violenta, no tiene otra opción. O sea, hay que salir a la calle. Exactamente, y la gente de alguna manera, la forma que tiene de reclamar a algunos, no es otra que no sea de esa forma violenta. Yo insisto, yo no avalo el tema de la violencia porque sí, pero entiendo por qué se da. Y hay mucha gente que eso no lo quiere entender porque tiene dos anteojeras como los caballos de carrera y finalmente no ve lo que pasa al lado. Para terminar, a mí me extraña mucho y me da hasta pena decir, o tristeza más bien, la pena es un sentimiento muy raro, pero tristeza, de cuando una persona dice, y lo he escuchado mucho en el metro, yo ando regularmente en la calle cuando puedo, y me gusta andar en el metro porque me conecto siempre con la realidad y eso, porque no me gusta estar alejado de eso, de lo cotidiano. Entonces en el metro de Santiago, cuando uno se sube, escucha estas conversaciones, yo siempre voy, ni escuchando música, nada, voy pendiente de lo que la gente habla. Porque ahí a veces nacen ideas para historias, qué sé yo, pero en definitiva dicen esto de, oye, yo la verdad que no conocía al papá de Juanito, que es el mejor amigo de mi hijo y vive 2 casas más allá. Y con esto de la pandemia o esto que tuvimos encerrados, tuve la oportunidad de conocer a mi vecino. Entonces ahí te das cuenta de un diagnóstico de una sociedad psicológicamente y casi de forma psiquiátricamente enferma. Estamos enfermos. Este modelo nos enfermó a todos. Y lo positivo que creo que hay es que nos dimos cuenta y estamos a tiempo de darnos cuenta de que eso tiene que cambiar. Y tiene que cambiar en buena lid. Nosotros tenemos mucha esperanza en lo que ocurra ahora en octubre en Chile, que podamos finalmente votar democráticamente y por todos los indicios que hay, va a ganar el apruebo para cambiar la Constitución. Ahí yo siento que tiene que haber un cambio de fondo, no tiene que ser por encima, ¿no? Donde real y definitivo. Exactamente, donde de alguna manera en esa nueva carta constitucional podamos determinar que la salud no puede ser un negocio, sino que tiene que ser un derecho, al igual que la salud, al igual que las pensiones, y al igual que el sistema político en Chile no puede ser que gente que está 25, 30 años de diputado y ya están con hijos, algunos están con algunos familiares directos, eso se tiene que acabar. En otros países la gente puede estar 2 periodos. Si tú fuiste diputado dos veces, o un periodo, puedes ser senador una vez más, y de ahí hasta luego serviste al país y te fuiste a hacer lo tuyo. Si eras abogado, si eras actor, si eras lo que fuera, periodista, y te tocó
contribuir al país durante un tiempo, ya siendo alcalde, regidor, como se llame, ¿no? Gobernador regional, etcétera, diputado, senador o ministro incluso, 2 veces en tu vida y serviste al país. Los políticos antes se llama servicio público por algo, no se llama porque se le antojó a un tipo y le puso servicio público porque sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Los honorables antes se le llamaban porque no cobraban dinero, tenían un aporte que les daba el Estado para los gastos, ni siquiera, pero ahora tienen sueldo aquí en Chile millonario, o sea, Sí, un acá senador, también. un senador puede llegar a ganar 25 millones de pesos mensuales y 30 también. Estáis hablando de 30.000 dólares, más de 30.000 dólares mensuales. Mensuales. Entonces, ese tipo después de 2 años se le olvida lo que prometió, se le olvida a la gente, se le olvida todo porque vive en otro estándar de vida. Y el dinero, insisto, el dinero corrompe. Como dice en la película, todos tenemos un precio. Basta que lo transemos, nos pongamos de acuerdo y está. Y lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Sí, para distender un poco, porque nos pusimos serios, te voy a hacer una especie de ping-pong en la que te voy a decir una Dale, dale. palabra o frase y quiero que me digas la primera palabra o frase que se te ocurra en base a lo que te digo. Primero Ya. es Salvador Allende. Un gran hombre, un soñador. Neoliberalismo. Lo peor que nos ha pasado en el mundo. Feminismo en Chile. Movimiento feminista en Chile. Un despertar increíble, mariposas que vuelan libre y tiene que ser así siempre. Plaza de la Dignidad. El lugar más emblemático de Chile por muchos años más y por siempre. Y por último, te quiero pedir que, ya que sos productora audiovisual, que nos recomiendes a mí y a la audiencia una película. ¿Y por qué la Mira, recomendás? sí, mira, quiero recomendar una película que se llama No dejes de mirar, del 2019, de un director alemán, que es muy difícil el nombre, lo tengo por aquí anotado, se llama Florian Henkel Bomen Donnersmarck. Es súper difícil, pero si buscan en Google No dejes de mirar, la van a encontrar. Bien. Es de 2019, es una gran película, tuvo nominada al Oscar si no me equivoco, y yo no la conocía y la vi con mi hermano Ricardo, que es director, y me la mostró hace 2 semanas atrás que estuvimos trabajando juntos y la vimos. Es una película un poquito larga, pero es Buenísimo. increíble, es muy bella, es una película hermosa, así que se la recomiendo a toda la gente que le gusta el cine de autor, el cine, no es una película lenta, para nada, pero sí una historia notable, humana, de amor, de reencuentro, de muchas cosas, y muestra un lado también bastante nefasto de la sociedad de aquella época, ¿no? Así que es una película muy, muy hermosa, muy bonita, y espero que la disfruten y la puedan ver. Hay que aprovechar ahora que estamos en cuarentena y podemos ver una peli larga. Así que ahí aprovechen, yo voy a aprovechar. Muchas gracias, Vicente, por la comunicación y por la hermosa charla. Les recuerdo, él es Vicente Farfán, es de Chile y es productor audiovisual. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias a todos y a todas. Y nos vemos la próxima semana. Dale, muchas gracias, que estén muy bien. Saludos a todos los hermanos argentinos.